Bienvenidos a la introducción a la farmacología parte 1. Esta presentación fue realizada por la enfermera anestesista Bernadette T. Roach y la narración está a cargo de la docente Alejandra Madrid para One World Surgery, septiembre de 2021. Esta presentación proporcionará una descripción general de cómo los medicamentos se absorben, distribuyen y eliminan del cuerpo. La parte 2, farmacodinamia, revisará cómo un medicamento ejerce su efecto en el cuerpo. Objetivos. Los objetivos de esta presentación son analizar los factores que determinan la absorción y distribución de fármacos, describir las vías de biotransformación de fármacos, identificar los órganos responsables de la eliminación de drogas, discutir el impacto del volumen de distribución en la depuración del fármaco y comprender la influencia de la vida media en los requisitos de dosificación. Modelo farmacocinético. La absorción desde el lugar de administración hacia el compartimento central requiere movimiento a través de las membranas. La velocidad de transferencia de la membrana depende del gradiente de concentración a través de la membrana, la solubilidad en lípidos del fármaco, el gradiente de pH a través de la membrana, el área de superficie del sitio de administración y el tamaño de la molécula del fármaco, que debe ser inferior a 1000 gramos de peso molecular. Absorción de drogas. La absorción desde el lugar de administración hacia el comportamiento central requiere movimiento a través de las membranas. La velocidad de transferencia de la membrana depende del gradiente de concentración a través de la membrana. La solubilidad en lípidos del fármaco, el gradiente de pH a través de la membrana, el área de superficie del sitio de administración y el tamaño de la molécula del fármaco, que debe ser inferior a 1000 gramos de peso molecular. Movimiento a través de las membranas celulares. Los fármacos grandes, no polares o solubles en lípidos pasan fácilmente a través de las membranas lipídicas por difusión pasiva. Con la filtración, un flujo continuo de agua a granel transporta pequeños fármacos polares y no polares a través de las membranas. Las proteínas de canal en la membrana se abren en respuesta a un estímulo químico o eléctrico y permiten que los medicamentos ingresen a la célula. Las proteínas transportadoras en la membrana se unen y llevan el fármaco en un gradiente a través del transporte pasivo y contra un gradiente a través del transporte activo que requiere energía. Absorción de fármacos. La absorción de fármacos depende de los siguientes factores. La administración oral es la vía de administración más lenta pero segura. Se ve afectado por los alimentos, el pH gastrointestinal y el metabolismo de primer paso hepático a través de la vena porta. La administración subcutánea e intramuscular tiene una absorción rápida que depende del flujo sanguíneo regional. La administración sublingual proporciona acceso directo a la vena cava superior. La administración pulmonar proporciona una absorción rápida, pero algunos fármacos son susceptibles al metabolismo pulmonar de primer paso. La administración intravenosa proporciona acceso inmediato a la circulación central y no requiere absorción. Las preparaciones acuosas o solubles en agua tienen la mayor solubilidad, seguida de las preparaciones de lípidos o aceites y suspensiones.
Los sólidos tienen la menor solubilidad. Las dosis o concentraciones más altas del fármaco darán como resultado absorciones más rápidas debido a un mayor gradiente de concentración a través de las membranas. El flujo sanguíneo al lugar de administración también influye en la absorción, que disminuirá en los tejidos expuestos a hipotensión o vasoconstricción. Las áreas con grandes superficies absorbentes incluyen el tracto gastrointestinal y los pulmones muestran una mayor absorción. El impacto del grado de ionización se discute en las siguientes 4 diapositivas. Grado de ionización. Todos los fármacos son ácidos o bases débiles y están en solución en sus formas ionizadas y no ionizadas. La forma no ionizada de un fármaco es no polar, lo que significa que hay una distribución uniforme de electrones o cargas entre los átomos de carbono e hidrógeno. Las moléculas no polares son liposolubles y atraviesan las membranas fácilmente. Las formas ionizadas de un fármaco son polares, en las que un extremo o polo de la molécula es ligeramente positivo, mientras que el otro polo es ligeramente negativo. Son solubles en agua, pero no en lípidos y no pueden atravesar membranas. La proporción de las formas ionizadas y no ionizadas de un fármaco dependen de 3 cosas. El gradiente de pH o la diferencia a través de la membrana. El pKa de la droga. El pKa es el pH al que un fármaco está 50% ionizado y 50% no ionizado. Es específico para cada fármaco y se clasifica como ácido o base. Para que los ácidos se ionicen, debe haber una concentración baja de iones de hidrógeno presente para que el ácido pueda desprenderse de sus iones de hidrógeno. Esto ocurre a un pH alto o básico. A un pH bajo o ácido, los ácidos permanecen sin ionizar debido a la abundancia de iones de hidrógeno. Debido a que permanecen sin iones, los ácidos se absorben mejor en pH ácido. Los fármacos básicos están altamente ionizados a pH bajo o ácido, donde aceptan los iones de hidrógeno para formar iones de hidroxilo cargados positivamente. Están menos ionizados a un pH alto o básico que contiene una pequeña cantidad de iones de hidrógeno. Debido a que permanecen sin iones, los medicamentos básicos se absorben mejor en un pH básico. Absorción gástrica de fármacos ácidos y básicos. Esto ilustrará el impacto del pH en la absorción gástrica de fármacos ácidos y básicos. El pH gástrico es ácido y oscila entre 1.5 y 2.5. Los fármacos ácidos permanecen no ionizados en un pH ácido y se absorben fácilmente en el estómago. Por el contrario, los fármacos básicos se ionizan en un pH gástrico ácido y se absorben mal en el estómago. Atrapamiento de iones. El atrapamiento de iones es un detrimento importante de la absorción y distribución desigual de los fármacos. Los fármacos ionizados no pueden atravesar las membranas y quedan atrapados por iones en el lugar de administración. Los fármacos no ionizados atraviesan las membranas con facilidad, pero pueden sufrir ionización a pH plasmático. Además, los fármacos no ionizados que abandonan el plasma pueden sufrir un atrapamiento de iones adicional en los tejidos diana o en los reservorios tisulares.
pKa selección de medicamentos. Esta tabla enumera los pKa de determinados fármacos ácidos y básicos. Cuanto más cerca esté el pKa de un fármaco del pH, mayor será el impacto de los pequeños cambios de pH en la ionización. Por ejemplo, el fenobarbital, la morfina y la lidocaína se verán más afectados por un pequeño cambio en el pH plasmático, mientras que el acetaminofén, la aspirina y la atropina serán los menos afectados. Una vez que se ha alcanzado el estado estacionario o el equilibrio, la absorción es completa y no hay más movimientos del fármaco a través de las membranas. Sin embargo, en estado estacionario, la concentración del fármaco no es necesariamente igual en ambos lados de la membrana, debido a las diferencias de pH, la ionización del fármaco y el atrapamiento de iones. Distribución de drogas. Después de la absorción en el comportamiento central, los fármacos se distribuyen en el comportamiento periférico. Esto también implica la transferencia a través de membranas. Existe una distribución desigual en los comportamientos periféricos debido a diferencias en el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo regional, la solubilidad en lípidos, la unión a proteínas, los gradientes de pH y las barreras de membrana. Gasto cardíaco y distribución de tiopental sódico intravenoso. Los órganos que reciben el mayor porcentaje del gasto cardíaco recibirán el mayor porcentaje del fármaco en los primeros minutos posteriores a la absorción en el comportamiento central. En este gráfico se ilustra el impacto del gasto cardíaco en la distribución de una administración intravenosa de tiopental sódico. La caída inicial de los niveles plasmáticos se debe a una alta distribución al cerebro, corazón, hígado y riñones. A medida que esos órganos alcanzan el estado estable, el fármaco se redistribuye a los músculos y la piel y finalmente al tejido adiposo, óseo y conectivo mal perfundido. Unión a proteínas. En el comportamiento central, las proteínas plasmáticas pueden unirse a fármacos y evitar su distribución en el comportamiento periférico. Las proteínas plasmáticas actúan como reservorios de fármaco y liberan el fármaco unido a medida que los niveles de fármaco libre caen en el plasma tras su movimiento hacia el comportamiento periférico. Los fármacos que se unen a las proteínas plasmáticas tienen una vida media aumentada, ya que no pueden someterse a biotransformación o eliminación del organismo. Otros fármacos pueden inhibir la unión a proteínas y aumentar los niveles plasmáticos libres, los que aumentan el efecto o la toxicidad. Por ejemplo, Coumadin desplaza a los hipoglucemiantes orales de los sitios de unión y aumenta la incidencia de hipoglucemia. La albumina representa el 50% de las proteínas plasmáticas y se une a fármacos ácidos. La glicoproteína ácida alfa 1 se une a fármacos básicos. Las globulinas plasmáticas, las lipoproteínas y los glóbulos rojos también se unen a los medicamentos. Unión a proteínas plasmáticas de fármacos utilizados en anestesia. El efecto de las proteínas plasmáticas bajas es más pronunciado para los fármacos muy unidos. Esta tabla enumera la unión a proteínas plasmáticas de los medicamentos que se usan comúnmente en anestesia. La mayor unión a proteínas se produce con las benzodiazepinas y
la menor con los relajantes musculares. Barreras de membrana. Las barreras de membrana evitan el movimiento de fármacos desde el plasma hacia tejidos seleccionados y contribuyen a la distribución desigual de fármacos. La barrera hematoencefálica es una barrera fisiológica que incluye uniones endoteliales estrechas y células gliales grandes que impiden el paso de muchas sustancias al sistema nervioso central. Es impermeable a los fármacos ionizados solubles en agua, pero los fármacos altamente solubles en lípidos pasan con facilidad, como los anestésicos por inhalación. Los medicamentos solubles en lípidos pequeños atraviesan la placenta con facilidad, incluidos los narcóticos. Hay una transferencia insignificante de fármacos solubles en agua, como los relajantes musculares. Los medicamentos liposolubles también pasan con facilidad a la leche, donde el pH ácido de la leche procura la captura de iones de los medicamentos básicos como los narcóticos. Biotransformación de las drogas. La biotransformación, también llamada metabolismo, es necesaria para la terminación de los efectos del fármaco y la eliminación del fármaco del organismo. El propósito principal de la biotransformación es convertir un fármaco soluble en lípidos en un metabolito soluble en agua que pueda ser excretado por los riñones. Sin embargo, la biotransformación no significa necesariamente la desintoxicación, ya que algunos intermedios del metabolismo son tóxicos y están asociados con daño orgánico. Un ejemplo clásico es la toxicidad del paracetamol. Biotransformación y eliminación. La importancia de la biotransformación se ilustra en este diagrama. Los medicamentos solubles en agua en blanco se eliminan sin cambios por el riñón. Los fármacos solubles en lípidos de color naranja también son filtrados por el riñón, pero se reabsorben fácilmente en el plasma. Después de sufrir biotransformación en el hígado, sus metabolitos solubles en agua son eliminados por el riñón. Sitios de biotransformación. El hígado es el órgano principal de biotransformación de fármacos. Los pulmones tienen el 20% de la capacidad del hígado para metabolizar fármacos. Otros órganos involucrados en la biotransformación incluyen los riñones, el tracto gastrointestinal, la piel, el cerebro, los riñones, las glándulas suprarrenales, la médula ósea y el plasma. Reacciones de fase 1 y fase 2. La biotransformación se divide en reacciones de fase 1 y fase 2, que aumentan la solubilidad en agua de los fármacos solubles en lípidos. Ambas fases involucran enzimas de biotransformación. Las reacciones de la fase 1 incluyen oxidación, reducción e hidrólisis. Alteran la estructura molecular de un fármaco modificando un grupo funcional existente, agregando un nuevo grupo o dividiendo la molécula en dos. En las reacciones de fase 2, las enzimas de conjugación forman un enlace covalente entre el fármaco no polar y un conjugado polar. Oxidación. La oxidación es la forma más común de biotransformación de fármacos.
implica la adición de oxígeno molecular o la pérdida de electrones. Las enzimas para la oxidación se conocen como citrocromo P450, un grupo grande y diverso que es el responsable de metabolizar una gran variedad de compuestos no relacionados y con frecuencia, que se denominan oxidasas de función mixta. Las subfamilias de los citocromos 1, 2 y 3 son responsables de la biotransformación del 70 a 80% de los fármacos. En este ejemplo, el fenobarbital se convierte en p-hidroxipenobarbital mediante la adición de oxígeno molecular que forma un ion hidroxilo en el anillo de benceno. Reducción. La reducción implica la adición de hidrógeno molecular o una ganancia de electrones mediante la eliminación de oxígeno. Es una vía poco común para la biotransformación de fármacos. Es inhibido por el oxígeno y facilitado por el bajo nivel de oxígeno. En este ejemplo, la warfarina se convierte en alcohol de warfarina mediante la adición de dos hidrógenos en su cadena lateral. Hidrólisis. Durante la hidrólisis, las enzimas dividen la molécula del fármaco en dos en presencia de agua. Las esterasas, las enzimas que dividen los fármacos éster, se encuentran en el plasma, el hígado y el tracto gastrointestinal. Las amidasas, las enzimas que dividen las amidas, se encuentran en el hígado. En este ejemplo, la aspirina es hidrolizada por una esterasa a ácido salicílico y acético. Conjugación. Durante la conjugación de la fase 2, una transferasa agrega un grupo altamente polar a un fármaco soluble en lípidos. Es posible que el fármaco deba someterse a oxidación primero para obtener un grupo reactivo. El glucurónido es un derivado de glucosa, con varios grupos polares que se pueden conjugar con grupos reactivos en la molécula del fármaco mediante un enlace éter-glucurónico. El metabolito polar conjugado es soluble en agua y puede ser excretado por los riñones o la bilis. En este ejemplo, la morfina se conjuga en un metabolito soluble en agua. Inducción e inhibición de enzimas. Las enzimas no son específicas de sustrato y son responsables de metabolizar una gran cantidad de compuestos no relacionados. El número de enzimas puede aumentar o disminuir al exponerse a ciertos compuestos. Con la inducción de enzimas hay un aumento en el número de enzimas oxidativas, reductoras o conjugativas debido a una mayor exposición a un fármaco inductor. Las enzimas permanecerán elevadas con la exposición continua, pero volverán a la normalidad después de suspender el agente inductor. La inducción enzimática reduce la vida media y el efecto del fármaco inductor, así como otros fármacos metabolizados por las enzimas. Además, la inducción de enzimas puede resultar en la formación de una gran cantidad de intermedios tóxicos. Con la inhibición enzimática por un fármaco se prolonga la vida media de todos los fármacos metabolizados por las mismas enzimas, aumentando su potencial tóxico.
Las enzimas para la hidrólisis no se someten a inducción. Otro. Además de reducir la solubilidad en lípidos de los fármacos en preparación para la eliminación renal, también es necesaria la biotransformación para convertir los profármacos en forma activa. Un ejemplo es la oxidación de la codeína inactiva a su metabolito activo, la morfina. Eliminación de drogas. Existen varias rutas para la eliminación de fármacos del cuerpo, incluidos los riñones, el intestino grueso, los pulmones, la piel, la saliva, el sudor, las lágrimas y el aire. Sin embargo, la eliminación renal es la más importante. Eliminación renal. Los fármacos polares son solubles en agua y se excretan sin cambios por vía renal. Esto representa del 20 al 30% de los medicamentos. Los fármacos no polares son liposolubles y deben biotransformarse primero, y sus metabolitos excretarse por los riñones. La depuración renal de los fármacos depende del flujo sanguíneo renal y de la función renal, específicamente la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. La tasa de filtración glomerular normal es de 125 mililitros por minuto. Esta es la cantidad de plasma que filtra el riñón en un minuto. Solo se puede filtrar el fármaco libre y no el fármaco unido a proteínas. Con la secreción tubular, los transportadores de proteínas en los túbulos renales proximales transportan activamente los fármacos al líquido tubular. Sin embargo, los fármacos liposolubles que ingresan a los túbulos regresan al plasma por difusión pasiva. Los medicamentos y metabolitos solubles en agua también pueden ingresar a los túbulos por filtración. La reabsorción progresiva y extensa de agua de los túbulos renales crea un gradiente de concentración que promueve la reabsorción pasiva de fármacos liposolubles de regreso al plasma. El pH de la orina, que varía de 4.5 a 8.0, provoca la retención de iones de fármacos liposolubles en el líquido tubular. La orina alcalina atrapa los fármacos ácidos y la orina ácida atrapa los fármacos básicos. El pH de la orina se puede manipular para tratar la sobredosis de fármacos mediante la alcalinización de la orina con bicarbonato de sodio o la acidificación con cloruro de amonio. Función renal. Aunque la tasa de filtración glomerular es el mejor indicador de la función renal general, el aclaramiento de creatinina se usa comúnmente como un indicador de la función renal. Lo normal para adultos menores de 40 años es 107 a 139 mililitros por minuto para hombres y 87 y 107 mililitros por minuto para mujeres. El aclaramiento de creatinina disminuye con la edad, pero la creatinina plasmática no aumenta a medida que el músculo esquelético, la principal fuente de creatinina, también disminuye con la edad. En pacientes con función renal disminuida, hay una excreción disminuida de fármacos solubles en agua y metabolitos activos de fármacos solubles en lípido. Es mejor evitar estos medicamentos en pacientes con enfermedad renal. Por ejemplo, la eliminación renal disminuida
de metformina puede resultar en hipoglucemia debido a una vida media aumentada. Otras vías de eliminación. Los anestésicos volátiles, el etanol y los metabolitos del metabolismo normal se eliminan a través de los pulmones. Los transportadores hepáticos secretan metabolitos conjugados en la bilis para su eliminación en las heces. Sin embargo, los metabolitos conjugados pueden sufrir hidrólisis enzimática con posterior reabsorción en los intestinos del fármaco soluble en lípidos, lo que prolonga la vida media y aumenta el potencial de toxicidad. Aclaramiento de drogas. La depuración de un fármaco es la medida de la capacidad del cuerpo para eliminar un fármaco. El aclaramiento del fármaco es el volumen de plasma que se aclara del fármaco con el tiempo. No es la cantidad de fármaco que se elimina del plasma. Los parámetros para el aclaramiento del fármaco incluyen el volumen de distribución, las vías de aclaramiento y la vida media de eliminación. Volumen de distribución. El volumen de distribución es el volumen aparente en el que se distribuye un fármaco y depende de la solubilidad en lípidos del fármaco, el pKa, la unión a proteínas y el tamaño molecular. El volumen de distribución es igual a la dosis del fármaco inyectado dividido por la concentración plasmática antes de que comience la eliminación. El volumen de distribución refleja las características de distribución de un fármaco, no un volumen corporal real. Este diagrama refleja el volumen de distribución de 3 medicamentos diferentes con la misma dosis administrada. A diferencia del fármaco A, que tiene un 17% restante en el compartimento central, después de la distribución, solo el 8% del fármaco B permanece en el compartimento central, lo que refleja un mayor volumen de distribución. El fármaco C tiene el volumen de distribución más pequeño, con un 25% del fármaco retenido en el compartimento central. Los fármacos que tienen un pequeño volumen de distribución son polares. Tienen baja solubilidad en lípidos y están muy unidos a proteínas, lo que limita su distribución al compartimento periférico. Por ejemplo, los relajantes musculares son solubles en agua y tienen pequeños volúmenes de distribución que se aproximan al volumen del espacio extracelular. Por el contrario, la alta solubilidad en lípidos y la baja distribución de soporte de unión a proteínas al compartimento periférico y un gran volumen de distribución reflejan una absorción extensa de un fármaco por parte de los tejidos. Un ejemplo es el tiopental de sodio. El volumen de distribución refleja un volumen aparente en el que se distribuye un fármaco y puede superar el agua corporal total. El agua corporal total para un hombre de 70 kilogramos es de 42 litros, pero después de la distribución, la digoxina actúa como si estuviera diluida en 700 litros de agua. Por el contrario, la digitoxina tiene un volumen de distribución que se aproxima al agua corporal total. El azul de Evans, que está altamente unido a la albumina, tiene el volumen de distribución más pequeño, de 3 litros, cerca del volumen plasmático total.
El aclaramiento total de un fármaco es la suma de las vías hepática, renal, pulmonar y otras vías de aclaramiento del fármaco. Sin embargo, el aclaramiento del fármaco depende principalmente de la función hepática y renal. Recuerde que el aclaramiento es el volumen de plasma que se elimina del fármaco con el tiempo, no la cantidad de fármaco que se elimina del plasma. Está directamente relacionado con el volumen de distribución e indirectamente relacionado con la vida media del fármaco. El aclaramiento es específico para cada fármaco y los fármacos de la misma clase pueden tener un aclaramiento marcadamente diferente. Por ejemplo, los dos beta bloqueantes, propranolol y labetalol. Aclaramiento hepático. La tasa de extracción es la fracción de fármaco que los órganos de biotransformación y eliminación extraen de la sangre o del plasma. Para los fármacos con una tasa de extracción hepática alta, más del 70% del aclaramiento del fármaco depende del flujo sanguíneo hepático, y esto se ve afectado por los cambios en el gasto cardíaco. La extracción hepática alta explica el metabolismo extenso de primer paso de algunos fármacos orales que se transportan al hígado a través de la vena porta antes de ingresar al compartimento central. Para los fármacos con una tasa de extracción hepática baja, inferior al 30%, el aclaramiento del fármaco depende de la actividad enzimática y se ve afectado por la inducción e inhibición de las enzimas, pero no por los cambios en el gasto cardíaco. El aclaramiento de fármacos con extracción hepática moderada entre el 35 y 65% depende tanto del flujo sanguíneo como de la actividad enzimática. Efecto del flujo sanguíneo hepático sobre el aclaramiento hepático de fármacos con diferentes proporciones de extracción. Este gráfico ilustra el efecto del flujo sanguíneo sobre el aclaramiento hepático de fármacos con diferentes proporciones de extracción. Las relaciones de extracción para cada curva se indican a 1.5 litros por minuto. A medida que aumenta el flujo sanguíneo hepático, hay un mayor aclaramiento de los fármacos con ratios de extracción superiores al 70%. Un menor aumento en el aclaramiento de los fármacos con ratios de extracción moderados y un cambio mínimo en los fármacos con ratios de extracción del 30% menos que depende de actividad enzimática. Proporciones de extracción hepática de fármacos utilizados en anestesia. Esta tabla muestra las diferentes proporciones de extracción hepática de los fármacos que se utilizan habitualmente en anestesia. La eliminación de bupivacaína, fentanilo, ketamina, lidocaína de alta extracción disminuirán por la disminución del gasto cardíaco y la hipotensión. La eliminación de diazepam, lorazepam y tiopental de baja extracción se verá afectada por la inducción e inhibición de enzimas. Vida media del fármaco. La vida media es el tiempo necesario para que la concentración plasmática del fármaco disminuya en un 50%. Es una variable dependiente relacionada con el aclaramiento y el volumen de distribución. La mayoría de las drogas exhiben cinética de primer orden o decaimiento exponencial, donde se elimina un porcentaje constante de la droga por unidad de tiempo. El porcentaje eliminado por unidad de tiempo es independiente de la concentración plasmática del fármaco. Siempre será del 50%, pero la cantidad total eliminada por unidad de tiempo depende de la concentración plasmática.
Vida media de eliminación cinética de primer orden. Como puede verse en esta tabla, el 50% de un fármaco se elimina cada semivida, pero la cantidad de fármaco eliminado por unidad de tiempo disminuye desde el principio hasta el final del periodo de eliminación. La eliminación del fármaco se completa a las 5 vidas medias, cuando el 96.875% del fármaco se ha eliminado del organismo. Algunos fármacos muestran una vida media bifásica que consta de una fase alfa y una fase beta. Durante la vida media de distribución o fase alfa, la disminución inicial de la concentración plasmática se debe a la distribución del fármaco en los compartimentos periféricos. Durante la vida media de eliminación o fase beta, la disminución de la concentración plasmática se debe a la eliminación del fármaco del organismo. Ambas fases siguen cinéticas de primer orden. Este gráfico demuestra la vida media bifásica de la lidocaína. La caída inicial de la concentración plasmática, la vida media alfa de 3 minutos, se debe a la distribución de la lidocaína en los compartimentos periféricos. La semivida beta más lenta de 90 minutos se debe a la eliminación del fármaco. Algunos fármacos siguen una cinética de orden cero o no lineal, en la que se elimina una cantidad constante, no un porcentaje constante, de fármaco por unidad de tiempo. La cantidad de fármaco eliminada es independiente de la concentración de fármaco y depende del número y la actividad de las enzimas. Algunos fármacos muestran una cinética de primer orden a dosis bajas, pero una cinética de orden cero a dosis altas. Cinética de primer orden y de orden cero. Este gráfico muestra la diferencia entre la cinética de primer orden y la de orden cero. La concentración plasmática de fármacos con cinética de primer orden disminuirá más rápidamente porque se elimina un porcentaje constante, no una cantidad constante, por unidad de tiempo. Por el contrario, la cinética de orden cero llevará más tiempo porque se elimina una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. Concentraciones en estado estacionario. La concentración o equilibrio en estado estacionario se alcanza cuando la cantidad de fármaco eliminada es igual a la cantidad de fármaco administrada. La acumulación de un fármaco administrado de forma intermitente también sigue una cinética de primer orden y también se necesitan 5 vidas medias para alcanzar el estado estacionario. Los fármacos con una vida media prolongada requieren más tiempo para alcanzar el estado estacionario y pueden ser necesarias dosis de carga para llenar el gran volumen de distribución, si se requieren inmediatamente niveles plasmáticos terapéuticos. Por ejemplo, la lidocaína tiene una vida media de eliminación de 90 minutos y tardaría 7.5 horas en alcanzar el estado estable. Biodisponibilidad. La biodisponibilidad mide el grado en que un fármaco llega a la circulación sistémica. La medida más fiable de biodisponibilidad es el área bajo la curva que mide las concentraciones plasmáticas a lo largo del tiempo y se puede comparar con el área bajo la curva para la administración intravenosa. Un medicamento de marca y un medicamento genérico se consideran bioequivalentes si muestran un área comparable debajo de la curva.
Puntos clave. La absorción del fármaco se ve afectada por la vía de administración, la solubilidad, la dosis, el flujo sanguíneo, el área de superficie y el grado de ionización. Los fármacos ácidos se absorben mejor en un pH ácido. Los medicamentos básicos se absorben mejor en un pH básico. La distribución del fármaco depende de la solubilidad en lípidos, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo regional, la unión a proteínas, los gradientes de pH y las barreras de membrana. Solo se puede distribuir fármaco libre al comportamiento periférico. La albumina plasmática se une a fármacos ácidos y el AAG plasmático se une a fármacos básicos. La biotransformación es necesaria para convertir los fármacos solubles en lípidos en metabolitos solubles en agua, que pueden ser excretados por los riñones. Las enzimas oxidativas, reductoras y conjugativas también pueden inducirse o inhibirse, lo que puede afectarse el aclaramiento de fármacos con bajas tasas de extracción hepática. Los medicamentos solubles en agua son polares y se excretan sin cambios por los riñones y tienen potencial de toxicidad en presencia de enfermedad renal. El aclaramiento del fármaco es el volumen de plasma que se aclara del fármaco por unidad de tiempo y depende del volumen de distribución, el aclaramiento de órganos y la vida media de eliminación. Con cinéticas de primer orden se elimina un porcentaje constante de fármaco por unidad de tiempo. Con una cinética de orden cero se elimina una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. Se requieren 5 vidas medias tanto para la concentración en estado estacionario como para la eliminación del fármaco. El aclaramiento renal del fármaco está directamente relacionado con el aclaramiento de creatinina. El área bajo la curva mide las concentraciones plasmáticas a lo largo del tiempo y es un indicador de la biodisponibilidad del fármaco siguiendo cualquier vía de administración en comparación con la administración intravenosa. Evaluación. Consiste en un examen de 15 preguntas de opción múltiple que está disponible para crédito. Se requiere de una puntuación del 70% o más en el examen para otorgar dicho crédito. Si tiene preguntas sobre esta presentación, comuníquese con Bernadette Roche en brochecrna@gmail.com. Espero que esta presentación les ayude a expandir sus conocimientos y les deseo éxitos totales.